área Y, también estoy haciendo un modelo de la realidad. ¿Listo? Entonces, la visualización también va a importar, ¿no? Entonces decimos esto, un modelo de elevación de la ruta Cochabamba-Santa Cruz. La visualización con LIDAR será esta, y como veo de la otra forma será una línea. También la parte estadística, ¿no? Si nosotros vamos ajustando qué tan diferente es el modelo de la realidad, entonces la parte estadística me va a ir tratando de resolver eso, qué tan diferente, qué tan ajustado a la realidad realmente estoy. Y constantemente, como hemos dicho, podemos compararlo con la realidad, porque a pesar de que este sea un buen modelo, no es un avión, ¿no? No es un avión de verdad, a pesar de que sea un buen modelo y que pueda volar. ¿Listo? Entonces siempre lo vamos a comparar y lo podemos arreglar. Y entonces aquí están todas las interacciones, o sea, no hay un principio y un final. Tal vez inicialmente el modelo conductual podría estar al principio, pero después con todas las interacciones no hay un lugar donde podamos terminar y empezar. Algunas características claves que tienen los modelos. ¿Listo? Primero, que tenemos que simplificar. Deberíamos hacer suposiciones de simplificación. ¿Por qué? Porque, como les digo, es muy complicado ver la realidad tal cual, ¿no? Por ejemplo, un modelo de elevación, si aquí tenemos una diferencial de Y, inclusive si he utilizado un LIDAR, el LIDAR suele venir programado para hacer mediciones cada 50 centímetros. ¿Listo? Entonces cada 0,5 metros hay una medición de láser, LIDAR, eso es lo que hace, puntitos, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa entre 0,5 y 1 metro? Esa parte de formación no la está captando. Entonces estamos asumiendo que se va a simplificar. Donde hay piedritas, eso no me importa mucho, porque no le van a dar un efecto a esta topografía. Lo segundo, que debemos identificar las condiciones de borde, ¿listo? O condiciones iniciales y finales, se conoce como limitar el modelo. A ver si alguien te dice, necesitamos para nuestro proyecto un estudio de vegetación, ¿no? Composición de la vegetación en un área, ¿no? Una clasificación de la vegetación. Eso ustedes lo van a hacer en algún momento. Entonces, si alguien te dice, necesitas para el proyecto, entonces, ¿qué es lo que preguntamos? Ah, ¿dónde es el proyecto? Porque no voy a hacer la clasificación para toda Bolivia, o no voy a hacer la clasificación para toda Cochabamba, para toda Santa Cruz. Ah, mira, es en Warnes. Entonces, Warnes. Pero Warnes todavía es grande. De Warnes necesito todo Warnes, o tal vez necesito solamente una cuenca, no sé, que pertenezca a Warnes. Entonces, esa cuenca me va a dar los límites del modelo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es el límite de dónde a dónde va. Eso se refiere como, se conoce a veces como condiciones de borde. Los alcances del modelo deben ser entendidos. Entonces, si alguien me dice, yo necesito un modelo de vegetación, ¿cómo está la vegetación ahí? Entonces, muy bien. La vegetación necesito que esté en una resolución, no sé, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Porque no necesito un detalle mucho mayor. Puede ser para, no sé, planificar una carretera, no sé. Pero cuando yo quiera hacer un detalle mucho mayor, por ejemplo, un estudio de ecología, entonces, necesitamos pensar que la resolución va a ser, no sé, de 15 metros por 15 metros. O sea, hacer parcelitas de 15 por 15. Entonces, el modelo nos debe indicar eso. Desde el punto de vista hidrológico también, ¿no? Los alcances nos van a decir, no sé, necesitamos saber cuál es el caudal promedio de esta cuenca. O sea, de esta cuenca, ¿cuánta agua sale? Promedio. ¿Listo? Entonces, como una media. ¿Listo? Pero también para otro modelo nos pueden decir, necesito, no la media, necesito saber cuánto es máximo para poner un puente. Entonces, máximo. O cuánto mínimo, en el caso de riego, por ejemplo, cuánto mínimo de agua voy a obtener de la cuenca. Entonces tenemos diferentes apreciaciones y eso es lo que vamos a permitir hacer los modelos. Los modelos nos van a decir, este es mi alcance, no puedo ir más allá. O si quieres que vaya más allá, bien, entonces habría que ser un modelo mayor, no sé, por todo el sistema de cuencas, ¿no? Las cuencas adyacentes, cosas. Pero aún así deberíamos fijarnos en el alcance. Queremos llegar a este resultado y no más allá de este resultado. Entonces,
ya que hemos hablado de los modelos, hemos visto nuestros modelos, entonces los modelos hidrológicos que nos van a querer responder, pensando en esas características, cualquier modelo va a responder eso. Entonces queremos simplificar una parte del ciclo hidrológico. Anteriormente hemos hablado del ciclo hidrológico, ustedes tienen las presentaciones y textos también en la plataforma, entonces precipitación, evaporación, escorrentía, infiltración, el uso, recuerdo los proyectos relacionados a la hidrología, el uso, cómo vamos a utilizar y cómo nos vamos a proteger del agua, ¿no? Cuestiones de inundación o sequía, algo que nos quiera ver. Los vamos a utilizar para predecir, generalmente predecir y entender procesos hidrológicos, ¿no? Nosotros a veces por la hidrología nos quisiéramos predecir qué es lo que puede suceder en 20 años, qué es lo que puede suceder en 15 años, de acuerdo a las condiciones actuales, o qué pasa si las condiciones cambian. Por ejemplo, en una cuenca, ¿qué pasa si yo deforesto toda la cuenca? ¿Qué pasa con el agua? ¿Se va a mermar su calidad? ¿Se va a mermar su cantidad? ¿Va a haber más erosión? ¿No? Diferentes cosas. Entonces, esos los modelos nos van a ayudar a entender. Alguien en la plataforma puso, ¿no?, una clasificación de modelos. Hay varias clasificaciones de modelos, depende del punto de vista del autor o de cómo queremos trabajar con los modelos. Algunos modelos estocásticos o cajas negras, aunque uno no sabe qué es lo que sucede. Por ejemplo, el ArcGIS en algunos de sus procesos es un modelo estocástico, porque no están liberadas, si quieren, las ecuaciones, cómo calcula el ArcGIS una pendiente de un lado a otro. En cambio, algunos otros SIGs, por ejemplo el IRWIS o el GBSIG, para que podamos calcular la pendiente a partir del modelo digital de los, nosotros tenemos que poner la ecuación. ¿Listo? Entonces résteme de aquí a aquí, divida entre esto, calculame la diferencial, ¿verdad? Y te va a salir un resultado. Entonces no es una caja negra porque sabemos que estamos introduciendo. En el ArcGIS, cuando hace interpolaciones, no sabemos qué hace, la programación no es libre. ¿Listo? Están ligados a conceptos matemáticos y estadísticos, ¿sí? Entonces hay un componente a veces de probabilidad en este tipo de modelos. Y los modelos determinísticos están basados en procesos, ¿listo? Que pueden ser momentáneos o continuos. Momentáneos cuando decimos, necesitamos el caudal de salida de tal cuenca. Pues ejecutamos el caudal de salida con unos datos, ¿no? Y ya, listo, con los datos promedio. Entonces eso va a ser, siempre que ejecutamos el mismo modelo va a salir el mismo resultado. En cambio, en la manera continua, si quieren, entonces podríamos enlazar nuestros datos a una base de datos global que se actualice continuamente. Entonces continuamente vamos a tener modelos, por ejemplo los modelos de contaminación atmosférica, modelos de contaminación de algunas cuencas de importancia, por ejemplo el Amazonas. Hay algunos modelos que continuamente se están actualizando. ¿Qué van a hacer los modelos? Van a proveer medios para transferencia de conocimiento. O sea, si nosotros tenemos un modelito, a veces es más fácil hacer, porque ustedes han estudiado biología, tal vez en sus colegios. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los profesores cuando les querían explicar qué era la célula? Pues han dibujado una especie de huevo, y han dicho, no, este es el núcleo, citoplasma, membrana, ¿no? Entonces estamos haciendo un modelo porque no te está mostrando una célula en sí, no estamos agarrando un microscopio, aunque ahora sería bueno, ¿no? Entonces tengamos microscopios ahí poder ver eso, pero aún así es difícil poder decir con un puntero de microscopio decir, mira, este es el núcleo, ¿no? Entonces es complicado. Entonces un modelo, como sería esto, entonces nos va a proveer información para transferir el conocimiento. También va a proveer información cuantitativa de cómo hacer predicción con estos modelos. Entonces, recuerden que hacia el futuro nosotros no sabemos cómo va a ser la cosa, pero los modelos, si yo agarro un modelo hidrológico para determinar la salida de caudales, si quieren caudales respecto al tiempo, ¿listo? Un tiempo determinado, entonces ¿qué puedo decir? Mis caudales para enero van a ser altos, para febrero medios, ¿no? Bajos, puede que haya un río que se seque en junio, julio y después otra vez vamos a empezar. ¿Listo? Entonces vamos a poder predecir la situación. Desde luego es importante que después de la predicción también vayamos viendo realmente qué caudales se han presentado. Entonces puede que se hayan presentado caudales más altos o
más bajos en algún lugar. ¿Listo? Entonces tenemos el modelo y tenemos lo real. Pero nos va a permitir, si quieren los modelos, pensar en el futuro. Y no solo de un año, ¿no? Los modelos globales de contaminación, por ejemplo, han predecido el futuro del cambio en temperaturas medias de la atmósfera, ¿no? De aquí a 50 años o 60 años. Todos los modelos lamentablemente dicen que la temperatura va a crecer. ¿Listo? Eso ya es irremediable. A no ser que en el planeta hagamos una campaña masiva de reforestación, ¿no? Donde plantemos millones y millones y millones de árboles por año. Y es la única forma de reducir eso. Si no, estamos en un punto en que ya no vamos a poder volver atrás. ¿Eso va a afectar a los modelos hidrológicos? Sí, porque muchas cuencas son muy sensibles a estos cambios de temperatura. ¿Listo? Y según Han, con una colección, si quieren, para resumir, de leyes físicas, ecuaciones físicamente basadas y relaciones empíricas, ¿no? Por ejemplo, sus modelos de evapotranspiración potencial. Ustedes tienen una planillita de Excel que hace varios modelos de evapotranspiración. La evapotranspiración real será la que nosotros podemos medir, ¿no? Entonces agarramos una parcelita, ¿listo? Entonces le regamos, colectamos el agua, esto se llama un lisímetro. El agua que se escurre la colectamos aquí, y por diferencia entre el agua que viene aquí y se escurre y se mantiene aquí en las plantas, nos podemos decir, cuánto ha evapotranspirado. ¿Listo? Entonces hay varios modelitos ahí. Pero la parte empírica, ¿dónde está? No siempre tengo lisímetros, entonces tengo que utilizar solamente las temperaturas, o la temperatura más la velocidad del viento, o la temperatura más viento más la humedad relativa. Y algunos dicen, como la fórmula de Turk en el balance hídrico que ustedes han utilizado, a mí me importa la temperatura, pero también la radiación. ¿Y la radiación qué va a ser? La radiación va a ser función de la latitud. O sea, dependiendo de dónde está y la posición, digamos, al respecto de la topografía, yo puedo calcular esto que debería ser, que es lo que sucede normalmente, ¿no? Con las plantas. Pero estoy haciendo modelos. Lo que han hecho ustedes es ejecutar un modelo empírico de Turk. Esto está basado en leyes físicas, pero todo es empírico, más o menos de cómo es que Turk ha visto que sucedía la evapotranspiración. Le he dicho, para mí es eso. Entonces vean, tenemos modelos hidrológicos, una parte o todo el ciclo hidrológico lo vamos a querer reducir. ¿Listo? Los modelos para hidrología suelen ser mejores explicados si es que nosotros trabajamos en cuencas. Nosotros trabajamos y simplificamos las unidades a cuencas, entonces es mucho mejor en hidrología estudiar las cuencas, porque las cuencas tienen límites bastante bien definidos. ¿Listo? Entonces la divisoria de agua, como hemos visto la anterior vez, entonces este límite es bueno, la divisoria. Entonces las cuencas por dentro se comportan como un sistemita bastante cerrado. Los ingresos y egresos son bastante cerrados ahí en la cuenca. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Los humanos influimos demasiado en los procesos. ¿Listo? Entonces, destructivamente, ¿no? A veces en una cuenca le metemos sobrepastoreo, deforestación, urbanización. Lo que está sucediendo en Santa Cruz, digamos, esta urbanización tan grande está produciendo que la temperatura de la ciudad suba mucho. Y los puntos, digamos, donde todavía tenemos vegetación, por ejemplo, la Madre, los parques urbanos, ¿sí? Entonces ahí hay diferencias hasta de 7 grados de temperatura, eso lo vamos a ver por alarmante. También podríamos pensar en una influencia constructiva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos conservación de suelos, control de cárcavas, control de inundaciones en reservorios, también podríamos hacer reforestación, entonces también podríamos influir de manera positiva, o sea, no siempre influimos de manera negativa. Y también hay un efecto de las políticas regionales. En mi política, es decir, vivimos en los primeros productores de piña del mundo, entonces ya todo lo que sea apto para piña, córtalo y pongan piña. Eso es lo que han hecho muchos países. Entonces, desde luego, eso va a tener un efecto en la economía a corto plazo, a mediano plazo, pero a largo plazo puede tener un efecto en los sistemas hidrológicos regionales. Entonces, ¿qué vamos
vamos a hacer con los modelos hidrológicos? Vamos a modelar una parte, la mayor parte de los modelos hidrológicos